El siguiente mensaje se titula La base fundamental de la fe, predicado por nuestro amado hermano William Marion Branham, un día 13 de enero de 1955 en Chicago, Illinois. Este mensaje dice así: Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso privilegio que tenemos de venir y adorar a tu amado Hijo, el Señor Jesús. Te damos las gracias por pensar en nosotros y enviarlo a la tierra para que tomara nuestro lugar, pobres pecadores perdidos, y que sufriera por nuestros pecados y llevara nuestras enfermedades. Estamos agradecidos de disfrutar en esta noche los atributos de aquel sacrificio todo suficiente. Señor, muévete de manera especial en los corazones de la gente y rogamos que hagas algo fuera de lo común, no porque lo necesitamos para creer, sino para que los incrédulos puedan creer. Concédelo, Señor, que al salir podamos decir como aquellos que iban a Emaús: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Haz algo especial por nosotros en esta noche y te lo daremos para la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Realmente es un privilegio estar aquí en esta noche para hablar de nuevo a esta hermosa audiencia. Estoy seguro que seremos bendecidos por reunirnos. Hace rato, cuando llegué y entraba al estudio del pastor, oía a mi hermano Heckberg cantar. ¡Qué bella historia! Ese es mi himno preferido. En ese instante me di cuenta que él estaba por aquí, y ya que nosotros hemos pasado juntos buenos momentos, me alegra ver al hermano Heckberg sentirse tan bien y tener ese aspecto saludable. Que Dios lo bendiga. Ahora, cada noche procuraré entrar en la palabra tan rápido como pueda para no extendernos, porque no sabemos por cuánto tiempo estaremos aquí en Chicago con ustedes y confiamos que sea por bastante tiempo. Como anuncié anoche, no queremos apresurarnos. Espere, dele una oportunidad a Dios y tómese su tiempo. Y si sucede algo después de haber orado por usted, estaremos aquí para ver de qué se trata. Algunas veces a la gente le falta fe porque se mezclan con los incrédulos, malas compañías o alguna otra cosa que pudo haber sucedido. Y esto es un acto de fe. Él es bueno para con eso y rogamos que Dios nos ayude y nos dé las palabras apropiadas para la ocasión. Nuestro amado pastor, el hermano Joseph, nos dice que para él, el domingo, la semana próxima, estaremos en la escuela secundaria. Quiera el Señor bendecirnos allá y darnos lo mejor de su reino para su gloria. Ahora, me gustaría leer una escritura de San Juan, capítulo 15 y versículo 7. Quiero leer esta escritura. Y si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Leemos también en San Juan 14, 12, que dice: De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y como un pequeño tema quiero hablar la base fundamental de la fe. Se necesita mucha oración y tiempo de consagración al Señor Jesús para venir a un servicio como este. Solo al final del camino, cuando la vida termine y me pare delante de la gente que he conocido, ustedes se darán cuenta de lo que esto significa y lo que se necesita para que obre el Espíritu Santo. Él lidia con uno concerniente a esto. Y no se puede explicar ahora, y uno tiene que actuar por fe. Así yo lo recibo, y no lo puedo explicar, solo debo creerlo. Él lo da, y yo lo recibo, y dejo que siga así. Esa es su manera de hacerlo. Oímos a mucha gente decir: si tan solo tuviera fe.
La fe no significa largos servicios de oración ni ayunos. La fe es algo espontáneo y usted no está consciente de su verdadera fe. Usted no sabe la fe que tiene porque es algo natural para usted. ¿Podrían imaginarse a Cristo preguntándose si tenía fe para detener los vientos y aquietar las olas o levantar a Lázaro? Él nunca cuestionó su fe. Ahora, antes de tener fe, ella debe de tener un fundamento. Tiene que haber algo detrás de ella. Y cuando un hombre escoge la compañera de su vida, normalmente averigua sobre su vida, la familia, de dónde proviene, su educación y otras cosas. Necesita tener algo que le dé una base y le pregunta a ella. Y lo único que puede hacer es aceptar su palabra y ella la de él, no hay otra manera. Me alegra que Dios lo haya establecido así. Un hombre escogiendo esposa es semejante a nosotros aceptando a Cristo como novio o Él a nosotros como novia. Debemos cimentarla en la palabra. ¿Han pensado alguna vez qué somos nosotros, cómo llegamos y para qué estamos aquí? Pues somos seres humanos, pero ¿qué nos hizo ser así? Y como tales, ¿qué nos hizo ser diferentes de los demás seres que hay en la tierra? No importa la condición en que esté un hombre o cuán pecador y apartado esté, aún así es un hijo caído, pero es un hijo y Dios es su creador y pagó el precio por él. Y puede que nunca se reconcilie o lo acepte y eso no le hará ningún bien. Aún así sigue siendo un hijo de Dios. ¿Y para qué puso Dios al hombre aquí? Podríamos pasar mucho tiempo en eso, pero no lo haremos. Y esta noche solo le daremos una vista superficial y oraremos por los enfermos porque tal vez otros ministros ya han hablado. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo superior a todo lo que había en la tierra. Le dio autoridad sobre todo para que lo controlara. Él controlaba la vida animal, Él controlaba la vida de las aves, los peces del mar, Él controlaba los vientos, Él controlaba la vida botánica, Él gobernaba todo. El hombre era un Dios secundario sobre la tierra, con el poder de controlar todos los elementos de la tierra. Así fue Adán. A él le fueron dados estos grandes poderes, pero faltó en el poder que le fue dado para sí mismo. Adán podía hablarle a los vientos y se detenían, a los árboles o animales y le obedecían. Le hablaba a las aguas o a lo que fuera y todo le obedecía a Adán. Y así fue originalmente del hombre. Dios le dio poder sobre todo lo que había en la tierra, pero por la caída, después de perder su relación y amistad con el Padre, pierde ese poder y se vuelve inconsciente de ese hecho. Y todos los canales se bloquearon y no pudo comunicarse. Ahora Cristo nos ha restaurado a lo que Adán fue en Dios. Redimir significa traer algo a su estado original nuevamente. Adán no tenía que andar enfermo ni morir. Antes él no tenía preocupaciones, pesares ni temores. Iba a los brazos del Padre como un niño. Todo era de él y tenía lo que pedía, todas las cosas, y le obedecían porque era el Hijo de Dios y él era heredero de todo. Pero cuando cayó el hombre, perdió todo, pero lo que él perdió en la caída, Cristo lo vino a restaurar, a redimir. ¿Y han pensado alguna vez para qué nos redimió Cristo?
Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo al compañerismo y a la relación eterna con Dios para que fuéramos hijos e hijas nuevamente y así restaurar todo lo que Adán perdió por la caída. El punto es este: Él ha restaurado al hombre a su lugar, pero por la caída el hombre perdió la razón del por qué Dios lo puso aquí. En otras palabras, todas las conexiones de nuestro cerebro se bloquearon con los negocios de la vida, del hogar y otras cosas. La fe se ha obstruido con eso al punto que Dios no puede obrar a través de esos canales con los que hizo al hombre. Y cuando Dios hizo el cuerpo humano, cada partecita de él tenía una función que realizar. Los dientes, la lengua, los ojos y la nariz, y Dios hizo todo para que operara perfectamente e hiciera vivir al hombre. Y si Dios diseñó así al hombre, ¿cuánto más habrá diseñado y puesto en el orden del cuerpo de su Hijo, la iglesia? Él nos diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturales de Dios por medio de dones del Espíritu, como la profecía, la sabiduría, el conocimiento y dones de sanidad. Todos son conexiones por los que Dios deja pasar su poder y revelación a la gente. Y no tanto como individuos, sino como unidad. Juntos somos un gran cuerpo de creyentes. ¿Cómo entramos a ese cuerpo místico del Señor Jesús? Por un espíritu. Por un espíritu. Somos todos bautizados en ese cuerpo. Ahora, por la ley del pecado y de la muerte, Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte funcione para enviar un cáncer. El hombre lo reconoce y lo recibe. Satanás envía aflicciones y nosotros las reconocemos y las recibimos. Si con su poder Satanás puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, ¿cuánto más podrá Dios con su poder hacer que sus leyes funcionen en el hombre? Si Satanás hace que sus leyes sean reconocidas, ¿cuánto más podrá Dios hacer que sus hijos reconozcan sus leyes de sanidad divina, revelación, poder, dones y manifestación del Espíritu entre su pueblo? La ley del pecado y de la muerte obra en la gente, pero la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de esas cosas. Yo creo con todo mi corazón que estamos cerca de la edad cuando la gente reconocerá esas cosas, porque hemos tenido mucha filosofía vana, enseñanzas que no deberían ser, al punto que han revolucionado la mente humana y la han apartado de la palabra de Dios. Como dije, la fe no viene por hacer ayunos ni por orar o leer un libro, todo eso está bien, pero la fe viene por algo que se ha asentado en el corazón humano y le dice a usted de una manera tan cierta, así como vino a esta iglesia en esta noche. Y cuando usted salió de casa, le dijo a su esposa que regresaría después del servicio y eso lo hace inconscientemente. Y usted entra en su carro y vuelve a casa y no lo haría a menos que tuviera fe en lo que pudiera hacer. Y usted no se movería de donde está sentado si no tuviera fe que se puede levantar. Pero lo ha hecho tanto y se ha acostumbrado a esas leyes que ya es algo natural. Y si pudiéramos rendirnos completamente a Dios y a su voluntad, perdiéramos nuestros pensamientos y dejáramos que la mente de Cristo estuviera en nosotros, entonces las mismas obras del Espíritu se manifestarían a través de nosotros como sucede en lo natural. Fuimos creados con el fin de gobernar y darle gloria a Dios y vivir para Él. To control, to rule, and to praise God, and to live. Now, if we could throw ourselves completely to God and to His will, and be left to our own thoughts, and just let the mind of Christ be in us, then things, operations of the Spirit will go through us, just as the natural thing, just the same thing. Because we were first created for that purpose, to control, to rule, and to praise God, and to live by God. Now,
Now, Jesus said, if you abide in me, and my words abide in you, you can abide for real, because we were first created for that purpose, to control for real, and to praise God, and to live for God. Now, Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. El Padre y su palabra son inseparables, porque la palabra es su Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios y su palabra son inseparables, y no se puede tener a Dios sin tener su palabra, y cuando se tiene su palabra, se tiene a Dios. Si quieren ir un poco más lejos, digamos históricamente, podríamos estudiar la palabra. En el principio era la palabra, pero ¿qué es la palabra? Una palabra es un pensamiento manifestado o expresado. Primero Dios tuvo el pensamiento y luego lo expresó y se volvió palabra. Entonces la palabra se materializó. Así que todo lo que Dios ha dicho es su palabra, y si es recibido por el canal correcto, cumplirá esa palabra sin importar lo que esté detrás de ella. Dios lo hará porque está obligado a hacerlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces usted tiene a Dios, la palabra, y cree la palabra como le cree a Dios, porque ella es Él, y son inseparables. Y si tiene la palabra de Dios en usted, tiene la vida de Dios y tiene a Dios. Y todo lo que la palabra de Dios hable a través de usted sucederá como fue hablado por Dios. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se han dado cuenta lo que eso significa? Si se presentan ante Dios en el nombre de Jesús, es como si el mismo Jesús estuviera orando. Ya no soy yo el que ora, porque vengo en su nombre, y Él reconoce su nombre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si voy ante el Padre en el nombre de Jesús, ya no soy yo el que oro, es Jesús, su Espíritu orando a través de mí. Y debo recibir lo que pido, porque Él lo dijo, y es su palabra, y no puede hacer otra cosa sino producir lo que Él habló. Esa es la confianza que tenemos en Él, que recibimos lo que pedimos, porque Él es Dios y no vuelve atrás su palabra, siempre es fiel con su palabra. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Eso es sencillo, la fe lo produce. Fuimos hechos con ese propósito, pero por la caída fuimos separados, y por la redención Él nos ha restaurado. Y lo único que impide que la raza humana sea superior y controle hoy, como lo hizo en el principio, es que las líneas de poder que salen de Dios hacia el ser humano se han bloqueado. Eso lo digo con reverencia. Algunas veces la teología y la doctrina de las iglesias han bloqueado las líneas de fe, al punto que han enseñado cosas que no deberían ser, y esos son obstáculos en el camino. Imagínense a este edificio recibiendo energía eléctrica, que es una fuerza invisible, pero controlada. Cuando Benjamin Franklin la descubrió, gritó, lo tengo. Él no sabía lo que tenía, pero tenía algo. Y luego vino Edison y la puso a funcionar. Y hoy podemos enviar un telegrama desde aquí a cualquier lugar, una fuerza desconocida que ningún hombre puede captar, y lo mueve por el espacio. Solo una máquina puede hacerlo, y es demasiado rápido para la vista, y hay una fuerza y mensajes pasando por aquí ahora. Si las leyes naturales de Dios, como la electricidad y otras cosas manejadas en su correcta capacidad, pueden producir estas cosas, ¿cuánto más podría producir el poder del Espíritu Santo pasando por el corazón humano por medio de la fe? Dios no nos dio solo la electricidad. Fíjense lo que el Espíritu Santo ha prometido a los creyentes de hoy. Nos damos cuenta que Dios puso la electricidad aquí con un cierto propósito. La ciencia se mueve en ese campo y la maneja.
Los cristianos estamos tan bloqueados que no podemos entender. Pensamos, el doctor dijo que no me mejoraría. Y mientras piense así, no tiene los pensamientos de Dios. No los tiene si dice, el doctor dijo que yo iba a morir. Con todos mis respetos al doctor, eso es lo mejor que él sabe. Y si él dijo que usted iba a morir, humanamente hablando, yo creo lo mismo, pero por la palabra no puedo, porque él me prometió que todo lo que pidiera el Padre en su nombre, él me lo daría, y yo creo que es la verdad. Si Dios limpia esos canales y hace pasar esa energía por allí, entonces algo sucederá. El cuerpo entero está preparado para actuar y su vida comienza. Y tan cierto como necesito cada miembro de mi cuerpo para obrar y vivir, también se necesita que cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje unido para que todo salga bien. ¿Entienden lo que quiero decir? Algunos fueron puestos en la iglesia como maestros, apóstoles, profetas, dones de sanidad, milagros, lenguas e interpretación, y todo eso es en este gran cuerpo místico de Jesucristo moviéndose en la tierra, y creo que algún día que está a la mano, es como esta luz aquí y aquella allá. El cable da una vuelta y allá en el camino, ese es el principio, pero cuando la energía pasa por el cable, produce allá lo mismo que aquí. Yo creo que muchas veces el cableado del cuerpo espiritual de Dios en la tierra está bien, pero como dicen, no podemos ser salvos por agua, y ustedes saben que eso es verdad y es algo bueno para que le diga a un bautista. Y si el cableado del cuerpo está bien, y si el cableado del cuerpo está bien y el Padre en el cielo pasa el interruptor, algo sucederá. Eso es, si el cuerpo, el edificio y la instalación está correctamente, y si ha sido enseñado de la manera correcta y cada fibra de su cuerpo está solo en Cristo y su palabra. Pero si tiene teología o alguna doctrina, superstición o incredulidad, algo lo detendrá y esa energía no podrá fluir a través de usted. Pero cuando llega al punto que el cubicado está bien y el maestro electricista lo ha probado sellándolo con el Espíritu Santo, lo único que falta es pasar el interruptor y se encenderá la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en esta noche debería darnos vergüenza y con humildad y honestidad confesar nuestra incredulidad delante de Dios y pedirle que nos perdone por la forma como lo representamos en esta vida. Él depende de nosotros. Y en el Antiguo Testamento no tuvieron esta presencia. Y ustedes no saben eso. Algunas veces se refieren a Elías, Moisés y algunos otros personajes. Ellos fueron grandes hombres ordenados por Dios, pero no tuvieron el privilegio que tiene usted. A ellos no les fue dado el poder que usted tiene, todo lo que estaba en Cristo. Ellos vieron este día anticipadamente, lo anhelaron, lo creyeron y esperaron que viniera antes, pero nosotros estamos viviendo justo en él y le tenemos miedo. ¡Qué privilegio! Ahora, si el cuerpo de Satanás puede ser operado por la incredulidad, las dudas y el temor, produciendo lo que la Escritura dijo que haría, enfermedades, desastres y todas esas cosas. Y si por la incredulidad la gente puede producir eso, ¿no podrían, creyendo con el poder de Dios, gobernar esas cosas y corregirlas para que nos redimió Cristo entonces? ¿Ha pensado alguna vez en eso? Él nos hizo para usted la expiación y dijo, no hay necesidad de darnos poder, ni de hacer al hombre un hijo de Dios. No hay necesidad de eso. Solo sus nombres en el libro del cielo y eso lo arregla todo. No. Él nos dio estas bendiciones redimidas para que podamos hacer las obras de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. En San Juan 15:5, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sabe usted que la vid no puede llevar fruto sola? Aunque el fruto procede de la vid, necesitamos pámpanos que los produzcan, y ustedes son esas ramas.
Con toda su energía, la vid no puede producir nada hasta que la rama no esté dispuesta a recibir esa energía. Ahora, Dios depende de usted como miembro de su cuerpo para que dé el fruto de su espíritu. Ahora, abramos los canales y dejemos que el Espíritu Santo entre esta noche y nos dé la energía que nos libertó de todos estos temores y dudas. Entonces el avivamiento ha llegado. Alguien dijo, ese poder le fue dado solo a los apóstoles. Yo no soy un historiador, pero he leído mucha historia de la iglesia y no he visto un momento cuando las olas del Espíritu han estremecido la iglesia sin que haya un avivamiento y señales, maravillas y milagros se manifiesten. Dios ha sanado a los enfermos en todas las edades y continuará haciéndolo. Y mientras haya creyentes e iglesias que estén dispuestas a soltarse y permitir que el Espíritu Santo tome control de su ser.